a YouTube. Ya comencé a grabarla y pues me voy muy rapidito porque creo que en esta aplicación solo tenemos 40 minutos y la sesión es muy nutrida, llena de información. Es lo visto prácticamente desde el módulo 2, un repaso muy rápido y claro que vamos a ver lo de las actividades, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora voy a compartir pantalla. Muy bien, ya estoy compartiendo pantalla. Liz, ¿me ves? Déjame, me voy contigo. Bueno, parece que sí, ¿verdad? Pues bueno, voy iniciando. De cualquier forma queda esto grabado. Voy a subirlo a YouTube en el transcurso de la noche. Y para que pues, todos tus compañeros puedan revisarlo, ¿verdad? Eh, quiero nada más comentar que yo sigo aprendiendo sobre cómo se utiliza. Sé que ya estoy compartiendo video. Parece que sí puedes verme y escucharme. Voy a corroborar. Muy bien. Entonces, me voy muy rápido, lo más rápido que pueda. Ustedes saben que el módulo 2 pues es textos y visiones del mundo, ¿no? Van a estar, se caracteriza por ser un módulo en el que ustedes van a leer mucho. Es un módulo muy interesante, de mucho aprendizaje, donde van a aprender obviamente también habilidades lectoras. Van a, también a aprender, pues, a dar la referencia, ¿no? Que ya lo han de haber revisado desde el módulo 3. Muy bien. ¿Cuál va a ser la orden del día? ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Bueno, la bienvenida, pues Liz, muy bienvenida. Los demás que después estén viendo la grabación, pues bienvenidos. Les felicito por seguir en este camino de aprendizaje, en estos mares informativos de educación. En teoría yo reviso siempre la guía de la semana, en este caso no lo haré por falta de tiempo. Vamos a dar un repaso de lo aprendido en módulos anteriores y en la semana actual. Va a ser algo, espero, muy rapidito pasarlo. Vamos a revisar sobre los foros. Voy a comentar sobre las actividades integradoras. Finalmente habrán preguntas y pues la despedida. La guía de la semana. No sé por qué se borró esa parte, ¿no? Revisen la guía de la semana. Chequen que se cumplan los propósitos. Ustedes han de saberlo ya en el módulo 4, que hay una parte en donde Prepa en Línea les recomienda un calendario. Ustedes pueden elaborar el suyo conforme a sus necesidades, apoyándose en el calendario que les propone Prepa en Línea. El secreto de los calendarios o las agendas es que se comprometan con ellos. Si ustedes no tienen un compromiso con la agenda o con el calendario que ustedes elaboren, pues pierde sentido y la elaboración de la agenda y el calendario pues terminó siendo una pérdida del tiempo, ¿verdad? Bueno, yo aquí tuve un error. Vamos a revisar lo aprendido en el módulo anterior, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. No olviden
lo que es estrategia de estudio, técnica de estudio. Yo recuerdo, esto creo que fue en el módulo 2, hubo mucha confusión entre estrategia y de estudio y técnica. Recuerden que la estrategia es el calendario, en dónde voy a estudiar, a qué hora voy a estudiar, qué días voy a estudiar, eh, eh, en qué parte de la casa o en qué lugar por donde yo vivo, que obviamente quizás cuente con wifi, quizás un lugar limpio, agradable, con mucha iluminación, en donde yo me sienta muy a gusto estudiando. Las técnicas de estudio, que bueno, pues una técnica sería mapas conceptuales, ahora lo revisamos muy rápido. Los recursos, no olviden revisar los recursos que publica Prepelini, es importante. Pongan mucha atención a las instrucciones de foros y de actividades. Comprendan bien las instrucciones, lo que les está solicitando la actividad o el foro. No olviden estar revisando los propósitos de cada semana y de cada actividad. Hay hábitos importantes. Miren, yo recibo de ustedes actividades con faltas de ortografía, por ejemplo, la mayúscula. Yo sé y entiendo que ustedes conocen el uso de la mayúscula, saben utilizarlo, mas sin embargo no tienen el hábito de su uso. Entonces, es importante ir desarrollando hábitos como algo tan sencillo que es el uso de la mayúscula y pues no olviden esta parte de la disciplina, ¿no? La disciplina es cumplir, comprometerme con mi aprendizaje, con el calendario, con el horario. Llueve, truene o relampaguee, yo tengo este compromiso y voy a cumplir. Les comentaba rápido de las técnicas de estudio. Ustedes recordarán en el módulo 2 o 3, 2 o 3, no recuerdo exactamente, una técnica de estudio es revisar títulos y subtítulos rápidamente. El skimming es leer títulos, subtítulos, el índice, prólogo, una picoteadita a cada tema, así muy rapidita, de qué trata el libro, ¿verdad? O el artículo que ustedes vayan a leer. Ese es el skimming. Está el scanning, que es la búsqueda rápida de palabras, de algún tema en algún texto en específico. Por ejemplo, si el libro es de frutas y a mí solo me interesan las manzanas, realmente yo solo voy a estar buscando, que es scanning, es buscando, solo voy a estar buscando información sobre manzanas. No me interesan las peras, ni las uvas, ni el mango, ni el melón, solo manzanas. Y otra técnica son preguntas y respuestas, ¿no? Ustedes desarrollan preguntas para que alguien le responda o desarrollan preguntas para que alguien les pregunte y ustedes les responden o para que lo hagan ustedes mismos. Ahí está también el mapa conceptual, el mapa mental que se caracteriza por las imágenes. Vieron también esta cuestión de la ciencia. Ustedes han de recordar que la ciencia busca comprender cómo y por qué suceden los fenómenos o los acontecimientos. Cuando logra comprender o explicar su objeto de estudio, fenómeno o acontecimiento, se desarrolla un conocimiento científico a beneficio de la humanidad. Entonces, si es algo que yo puedo observar, que puedo medir, que puedo contar, que puedo poner datos confiables, bueno, pues ya estamos hablando más de ciencias. Ustedes recordarán que las ciencias se dividen en fácticas y formales. Esto lo que le hacer desde la semana pasada, pero lo tendré que hacer un poco más atropellado. En las fácticas, pues es ya lo que es el conocimiento empírico y formal, ¿no? Que es el conocimiento que yo voy adquiriendo a través de mi experiencia, a través de la vida, ¿sale? No, es lo que voy a través del contacto directo con el objeto. Y están las formales, que es el conocimiento más racional, que es razonar, construir abstracciones, y ya tiene que ver con la lógica, estadística y matemáticas. Quizás digan, oye, pero las fácticas pues son razonadas, son racionales, como la biología, la física y la química.
Yo lo que les puedo comentar es que esta parte de las fácticas, pues siempre están en movimiento, ¿verdad? No es 100% la verdad, y más cuando hablamos de sociedad. Bueno, en el método científico, uno, primero observamos, dos, planteamos la hipótesis. ¿Cómo es esto? Primero observo, ¿verdad? Que las hojas se marchitan cuando, no, cuando están dentro de la casa. Entonces, mi hipótesis es que si a la planta no le da el sol, pierde su color. Hago el experimento, pongo una planta en el sol, otro en la sombra, y vemos si mi hipótesis tiene la razón. Y finalmente concluyo. Bueno, recordarán que las etapas del método científico es el planteamiento del problema, que sería en el caso de las plantas, el planteamiento del problema sería cuando pongo las plantas en la sombra, pierden su color, ¿verdad? La estructura del marco teórico es toda la información que ustedes investigaron, es plantearla de una manera lógica, coherente, secuencial. El planteamiento de una hipótesis sería, si pongo la planta en la sombra, entonces pierde su color. La comprobación de hipótesis, se hace el experimento, una planta en el sol, una planta en la sombra, y para la conclusión ya sacamos nosotros, analizamos los resultados, finalmente elaboramos el informe. Bien, también estuvieron ustedes revisando la confiabilidad del sitio web. ¿Cómo saber si el sitio web es confiable, verdad? Es, bueno, pues que tenga nombre la página, a quién pertenece, el dominio. Ustedes saben que si el dominio es comercial es .com, si es educativo es .edu, o si es gubernamental es .org, al igual que las organizaciones sin fines de lucro, y los proveedores de servicio de Internet son .net. Las ciencias sociales, que ya nos vamos acercando, ya va haciendo el puente con este módulo 4. Las ciencias sociales pertenecen a las ciencias fácticas, lo acabamos de revisar, características y funcionamientos de la sociedad, cómo interactúan y se relacionan entre las sociedades, entiende y asimila el resultado de los aspectos por seres humanos en distintos entornos. Además, las ciencias sociales promueven el desarrollo de los seres humanos, y disciplinas que ustedes estuvieron revisando relacionadas con las ciencias sociales, pues fueron historia, derecho, ciencias políticas, antropología, sociología y economía. Rápidamente les platico que mi madre es antropóloga, ¿verdad? Bueno, eso fue un tema de otro módulo, y solo es una pintadita, ¿no? Muy rapidita. Sociedad contemporánea. En la actualidad estamos viviendo un cambio constante, como son el uso de la tecnología. Ustedes lo podrán experimentar en estos momentos con la educación, que ya no están frente a grupo, tirándose papelitos, esa parte divertida también que a veces vale la pena, no lo están viviendo tal cual, más sin embargo lo están viviendo de una forma mucho más novedosa, ¿no? Mucho más vanguardista, mucho más contemporáneo con la época que estamos nosotros viviendo, y está viviendo la globalización en sí. También está esta parte en nuestro país, es un ejemplo muy importante sobre la multiculturalidad, y esto habla de cuántos grupos indígenas hay en nuestro país, cuántos idiomas de indígenas hay en nuestro país. Realmente es un montón, ¿verdad? Y no solo de los mexicanos, como son los indígenas, también viene gente migrantes como del África, y obviamente la multiculturalidad de nuestro país, y más en estas fechas, en estas épocas, pues va creciendo, ¿verdad? Las problemáticas del México actual, ustedes lo han de saber muy bien y lo ven todo el tiempo en las noticias, pues se centra en lo que son las problemáticas sociales.
Es el desempleo, la violación a los derechos humanos, la discriminación étnica y cultural. Aquí me detengo un momento. Hace tiempo se manejó en Facebook eh, una parte de cómo es posible que le estemos regateando a los indígenas que demoran mínimo 3 días en elaborar cualquier producto que ellos hacen, ¿verdad? Y a ellos les regateamos sin piedad e incluso nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos, muy fregones, ¿no? Y si conocemos a alguien que es bueno para regatear, incluso hablamos como si fuera una especie de ídolo, ¿no? Y realmente no es así. Eh, yo soy de la idea que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Si no nos damos la mano entre nosotros, pues ¿quién nos las va a dar? O sea, ¿cómo es posible que a los ricachones de Walmart no les regateemos un centavo? Porque de antemano sabemos que no es posible. Pero a los indígenas nos aprovechamos mucho de su situación económica, de su situación emocional, intelectual, familiar, social, etcétera, y baratamos su trabajo, ¿verdad? No la valoramos. En fin, bueno, viene también lo que es la violencia intrafamiliar y la corrupción. La reseña, ustedes estuvieron también estudiando sobre la reseña, que es identificar qué tipo de texto es, que también lo están trabajando de alguna forma ahorita, básicamente con las cuestiones literarias en este módulo. La reseña describe una estructura, un contenido, emociones, impresiones, etcétera, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando yo elaboro una reseña, de un texto, que es lo que estamos viendo en el módulo 4, es en la estructura, cuáles son los temas que vienen en el texto, ¿no? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las emociones que se manejan? Si es de miedo, es amor, desbordado, es pasional, ¿no? O sea, realmente cuáles son las emociones que es coraje, en fin, cuáles son las impresiones que a nosotros nos puede captar, incluso desde la presentación. Realmente a veces la primera impresión puede ser de poco profesional, la presentación bastante mala, con poco que desear. Bueno, hace un análisis crítico sobre el texto, concluye y finalmente recomienda o no el texto. Ya llegando al módulo 4, en la semana 1, que la sesión fue bastante tropezosa, no la grabé, estoy apenas aprendiendo a usar este nuevo programa, espero que me estén escuchando y estén viendo la pantalla. Bueno, está el módulo 4 de la semana 1, el título de la semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Bueno, la unidad 1 fue sobre literatura, arte y expresión comunicativa. Yo aquí copié y pegué lo que son los recursos. Siempre que un facilitador o un servidor se refiere a los recursos, normalmente, dependiendo obviamente del contexto, pero normalmente nos referimos a esta parte, ¿no? Estos son los recursos. Aquí viene un recurso que es la lectura, aquí viene otro recurso que es recuperar aprendizaje, análisis de un texto, otro recurso, textos literarios, en fin. Es muy importante que revisen los recursos, por ejemplo, en textos literarios, básicamente, para no decir que viene en cada recurso por cuestiones de tiempo, según eso tengo 40 minutos, por eso no tan apresurado, pero básicamente con los recursos ustedes pueden resolver, ustedes pueden realizar sin ningún problema sus actividades. No solo eso, además van a adquirir aprendizaje. Realmente el material que les ofrece Prepa en línea vale oro, es valiosísimo, es un diamante en bruto. Yo lo que hago, y también les recomiendo a ustedes, es que vayan elaborando su propia biblioteca. Abran una carpetita por módulo
y vayan elaborando su biblioteca. Rescaten toda la información que ustedes vayan pudiendo, ¿verdad? Recuerden, no olviden, por favor, el proceso de escritura. Esto es algo que lo van a hacer toda la vida y lo han hecho antes, quizás sin darse cuenta. Por ejemplo, yo tengo mucho interés de que a quien yo le mande el texto no se dé cuenta que soy una persona con terribles problemas de ortografía. Entonces, y aparte que me cuesta trabajo estructurar mis ideas. Entonces, ¿qué hago? Primero planeo sobre qué le voy a escribir, quizás pida apoyo a mi pareja, a algún amigo, a algún compañero, a algún familiar, quien ustedes quieran, para realmente ir planeando el texto. Es algo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Después, bueno, pues ya redacto el texto. Ya la redacción, pues obviamente ustedes saben bien el tema, qué es lo que yo quiero con este texto, a quién va dirigido, qué tipo de texto es. Esto es algo mental, básicamente, y quizás, si es una investigación, pues tengan que ser más puntual en estas partes, ¿no? Después de redactar, voy a revisar la ortografía, la estructura, la puntuación, la gramática, que el mensaje que yo quiero enviar sea realmente el correcto, cuidar que no haya malentendidos o malas interpretaciones y reescribir al yo ir descubriendo mis errores. Foros. En los foros, no olviden mencionar al compañero de quienes ustedes están hablando. Si yo quiero hacer réplica sobre Juan, tengo que poner el nombre Juan Pérez, por ejemplo, Juan Ramírez, el compañero que sea, y además la frase a la que se refieren. Muchas veces ponen, estoy totalmente de acuerdo contigo, te apoyo, y comentan su idea. Yo me pierdo muchísimo en ese tipo de participación porque es muy confuso. Es importante que escriban a qué frase del compañero se refieren cuando dicen estoy de acuerdo, te apoyo, yo pienso igual o lo opuesto, ¿verdad? Revisen la ortografía, lo repito por millonésima vez, participen en los foros, es muy importante, ahora vemos las puntuaciones en la calificación. Participar en los foros realmente no exige mucho de su tiempo. En el caso de los foros de Aprendiendo, ustedes han de saber que yo o un servidor no les califica. Más sin embargo, el sistema les califica cuántas veces ingresan al foro, cuántas veces participan, y es muy difícil hacer tonto al sistema. Bien, actividades formativas. La importancia de las actividades formativas es que ustedes desarrollen las nuevas habilidades, ¿no? Como el uso de la tecnología, el uso del Internet, el uso de algún programa, como PowerPoint o Word o Excel, y obviamente la adquisición de conocimiento nuevo, además que impacta en su calificación. En la elaboración de actividades, y ahora vamos a lo que son las actividades de esta semana, lean muy bien las instrucciones, hagan una especie de check-in para asegurar que ninguna instrucción se la están saltando, ya sea accidentalmente o porque decidieron dejarla al final o por lo que haya sido. Es importante llevar una especie de récord de cada indicación que yo esté realizando, ¿no? Revisen la puntuación y la ortografía. Recuerden siempre cuando hayan actividades, por ejemplo, en un ensayo. Cuando se les pide un ensayo, es muy importante que pongan los subtítulos. Por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión. Si ustedes no lo dividen de esta forma, en este caso el lector es su facilitador, y pues para facilitador es más confuso, es más complejo, porque tiene que estar identificando y buscando si lleva introducción, en dónde termina, en dónde inicia el desarrollo, y se pierde realmente tiempo en esa actividad. La hace confusa y claro que impacta en la calificación. La presentación. Miren,
Todo lleva una presentación en la vida, los libros, las revistas, cuando ustedes compran lo que ustedes quieran en texto, lleva una presentación. El punto es, no veo por qué sus actividades no van a llevar una presentación. Yo les había comentado hace un momento la importancia de desarrollar hábitos. La presentación es uno de esos hábitos que deben de ir ustedes desarrollando porque le da mucho más formalidad a su trabajo y más profesionalismo, ¿no? Entonces, es momento de ir trabajando la presentación. Tienen toda la tecnología para hacer un montón de cosas según su creatividad y lo que vayan aprendiendo con las herramientas, ¿verdad? Les quiero comentar que normalmente todo lo que son conclusiones, preguntas detonadoras o cuestiones que les pide que reflexionen, es donde nosotros los facilitadores nos damos cuenta realmente de su aprendizaje. Si leyeron, si no leyeron, si llenaron por llenar. Ahí nosotros nos damos cuenta de un montón de cosas. Y si revisan la rúbrica, estas situaciones son las que más peso tienen en su calificación. El plagio. Miren, yo en muchas de sus actividades he hasta dudado, he estado buscando, revisado, la verdad no he encontrado nada para ahora, pero es importante que le den el crédito a quien lo merece. Si ustedes copian y pegan alguna información, denle el crédito a quien lo merece. Después ustedes lo pueden parafrasear o manejar de una forma distinta. Pero si copian y pegan textualmente, es importante que leen el crédito, ¿verdad? Si no es plagio, ustedes han de saber que el plagio es robo. ¿Qué es lo que se revisó en la semana 1 de este módulo 4? Muy rapidito, palabras importantes, ¿no? Texto y autor. Ustedes saben que el texto es, pues, la lectura, lo que estamos leyendo. Y el autor es quien realiza, quien elabora, quien hace, quien construye, quien escribe, ¿verdad? Ese texto. Bien, cuando en la pregunta dice, comenta sobre el momento sociocultural del texto, bueno, esto refiere a cuando fue publicado el texto, cómo estaba la situación quizás en ese país, ¿sale? Si les piden sobre el autor, bueno, lo que ustedes tienen que escribir sobre el autor es en dónde nació, su situación económica en su vida, en lo general, la familia, la parte laboral, la parte emocional, amorosa, en fin, a eso se refiere con el contexto del autor, ¿verdad? Y si es histórico, pues todavía es más amplio, ¿no? Habla desde que nació hasta el momento quizás de la edición del texto. La intención. La intención es qué es lo que realmente el escritor está buscando al elaborar el texto. Por ejemplo, ustedes a veces pueden elaborar un texto con la impresión, con la intención de convencer, de seducir a alguien del sexo opuesto. Entonces, cuando yo tengo la intención de seducción, realmente, pues escribo, yo en el caso de un hombre, pues con palabras bonitas, románticas, por ejemplo, quizás mencione mucho la luna, ustedes han de saber que en estas cuestiones filosóficas, pues la luna es la ventana al universo, a los sueños, a lo desconocido, al amor, a las pasiones, ¿verdad? A un montón de cosas. Y bueno, entonces, depende de la intención que yo tenga, es cómo yo voy a elaborar el texto. Si mi simple intención es informar, bueno, voy a hacer un texto informativo. Si mi intención es no solo informar, sino que haya una reflexión, bueno, buscaré formas para lograr mi intención. En el caso de la acción, pues ya son verbos, pues. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las acciones de la película de Avengers? No, pues balazos, hubo besos, persecuciones, hubo momentos de dolor, de muerte, ¿no? En el caso de la última película, tiempo,
Bueno, se manejó un tiempo del pasado, vamos a poner con el Capitán América, y un tiempo por futuro, ¿no? Bien. Y la forma y el fondo. Bien. La forma es qué digo y el fondo es cómo lo digo. La forma también puede ser la estructura y el fondo pudiera ser la intención, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es el fondo del texto, la intención. Me voy rapidito. Bueno, está también esta cuestión de las fuentes de información. Bueno, nosotros vamos a trabajar y así lo hemos estado haciendo en Prepa en línea, la mayoría de los facilitadores, y no es que todos. Nosotros usamos APA. Ya, yo sé que ya lo he escuchado, no es la primera vez. Sé que no soy el primer facilitador que le repite lo mismo, pero es importante y no viene de más porque esto va a impactar en su calificación en la actividad de las audiovisuales, de las diapositivas de PowerPoint específicamente, ¿no? Entonces, para el texto, ¿qué es lo que voy a poner? El apellido inicial. Por ejemplo, en mi caso es Núñez. Entonces escribo, aquí no puedo, bueno, escribo Núñez, después viene nombre, entonces escribo Núñez Rodrigo, año, vamos a suponer que yo escribí un libro en el 1993, 1993, vamos a suponer que el título del libro fue Sociedad y Amor, recuperado de, y ahí ustedes ponen la liga de donde obtuvieron la información. En el caso de la imagen es lo mismo, nada más que en la parte del título van a agregar imagen entre paréntesis o corchete en eso no me fijo yo mucho por lo pronto, recuperado de y ponen la liga. Si no tienen fecha, porque a veces no hay fecha en el artículo o en la información o en el texto que ustedes encontraron, si no hay una fecha, entonces pongan la fecha en que recuperaron información. Esto quiere decir que si hoy, 13 de agosto, recuperé la información, en lugar de poner la fecha en que se realizó el texto, pongo la fecha de hoy, que es cuando yo rescaté la información. ¿Sale? Muy bien. En el caso de evaluación, ya lo han de haber revisado específicamente con su tutor, es algo que se ve mucho con ella, pero quiero yo comentarlo. Ustedes han de saber que cada actividad integradora tiene un valor del 7%. Entonces, las actividades integradoras de las primeras 3 semanas van a tener un valor del 42%. Esto quiere decir que es casi la mitad del valor del módulo, ¿verdad? El proyecto integrador, que es el proyecto que realizan en la semana 4, en este módulo tiene un valor de 30%. El foro de integración, que es también en la semana 4 y es calificado por un servidor, tiene un valor del 8%. Es muchísimo, es muy alto realmente. Ya lo que es las actividades integradoras, las participaciones, perdón, qué tanto ustedes navegan en la plataforma, bueno, pues tiene un valor del 5%. Las actividades de las habilidades emocionales tienen un valor del 10%. Y finalmente, en la semana 4, ustedes hacen una autoevaluación que tiene un valor del 5%. Vámonos rapidísimo a lo que es las entregas de las actividades. Ustedes han de saberlo muy bien que nosotros los facilitadores tenemos 72 horas para calificarles. Entonces, si me lo entregan el lunes, dependiendo del horario que ustedes lo envíen, el facilitador puede calificarles entre el miércoles y el jueves. No se preocupen, no tengo yo estas costumbres, yo sé que ustedes o varios lo han notado, que no siempre, obviamente, a veces pues, también tenemos
actividades sociales, una boda, un cumpleaños, alguna invitación. Entonces, a veces no trabajamos los fines de semana, pero quiero comentarles que normalmente estoy también los fines de semana trabajando para no acumularme de trabajo, ¿verdad? Bien, ya ustedes lo revisarán. Traten de trabajar entre semana, de tal forma pues, que todos tengamos un fin de semana libre, ¿verdad? Y pues mucho éxito. Bien. Vámonos ahora a lo que son las actividades. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat y saber si me están escuchando. Parece que sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Solo quiero confirmar, por favor. Muy bien, seguimos trabajando entonces. Vuelvo a compartir pantalla y vámonos entonces a lo que es la actividad integradora 3, que ustedes han de saber, aquí yo me equivoqué, es aquí primero, que ustedes han de saber, pues es elaborar una actividad en PowerPoint. Creo que ya me pasé los 45 minutos, ojalá y no se corte la sesión. Yo puse 1 hora, pero me alertó que eran 40 minutos y pues vamos a ver qué es lo que sucede. Esta parte la vamos a aprender juntos. Bueno, ¿qué es lo que van a realizar en la actividad integradora 3, que es la primera actividad de la semana 2? 1. Van a leer con mucha atención las instrucciones, que es algo que les acabo de comentar en las diapositivas. 2. Van a leer una breve reseña de la obra de Frankenstein. Lean muy bien todo este contenido. Ya ustedes están grandes, no es necesario que su maestro les lea todo, ¿verdad? 3. Esto sí se los leo, es importante. Anota en una hoja las primeras impresiones. ¿Qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti la lectura que les está pidiendo aquí arriba? En serio realicen las notas, elabórenlas porque las van a utilizar en una presentación de PowerPoint. 4. Lean con atención esta lectura de Leona Carrington. 5. Anota en una hoja tus primeras impresiones, qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó esa lectura. 6. Abre una nueva presentación de diapositivas. Y 7. Crea una presentación. Bien, voy a mostrarles la presentación. Vamos a ver en una parte cómo nos está pidiendo que regresemos al punto 3. ¿Sale? Muy bien, esta es la presentación. Quiero comentarles rápidamente que yo no hice una gran presentación, de hecho no hice absolutamente nada, solo es una guía para que no se pierdan y tengan claro qué es lo que van a elaborar. Bueno, si ustedes se fijan en las instrucciones, dice que van a elaborar 11 diapositivas. En la primera diapositiva les está pidiendo la portada. En la portada ustedes van a poner su nombre, el grupo y el título de la actividad. Bien, en la segunda diapositiva van a ustedes a escribir la primera impresión de la lectura de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Dice, retoma lo que escribiste en el punto 3 de cómo lo realizaré. O sea, ya estuvimos revisando el punto 3, léanlo, lean muy bien las instrucciones, solo quiero que quede claro que esto viene en la diapositiva 2. Y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que votó en ti la lectura de los capítulos. Acompaña tus imágenes con una breve descripción, no más de 50 palabras sobre tu primera impresión. Vamos a suponer que mi primera impresión fue de mucha tristeza. ¿Qué es lo que voy yo a hacer? Buscar una imagen que represente tristeza y voy a pegarla en la diapositiva y en no más de 5 palabras voy a relacionar la imagen, la emoción de la imagen con mi primera emoción acerca o sobre la lectura, ¿no? Sobre el texto. Esto es en la diapositiva 2. En la diapositiva 3 de Mary Shelley y su contexto, dice, investiga en internet el contexto de la obra y de la autora.
Ustedes ya lo saben. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? Inglesa, suiza y alemana. En la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué escribió el autor esta obra? O sea, son preguntas claves que les va a ayudar mucho o pueden poner la pregunta y responder. Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. En esta diapositiva van a emplear un audio o texto de no más de 50 palabras, van a usar la creatividad. Miren, yo les mostraría cómo se pegan las imágenes, pero en el último módulo 4 que di, me di cuenta que perdí mucho tiempo mostrando esta parte. Incluso los estudiantes me escribían en el chat que no era necesario perder el tiempo en eso, ya que es algo que han estado viendo y han estado elaborando en módulos anteriores, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben pegar y copiar imágenes, saben también cómo poner sonido a PowerPoint. De no ser así, por favor, exprésenlo en por mensaje o en el foro académico, y yo les haré llegar alguna tutorial que ustedes ya han de conocer incluso, que quizás ya lo tengan grabado de módulos anteriores, sobre cómo emplear audio en PowerPoint y si lo prefieren, pueden escribir mejor un texto de no más de 50 palabras. En la siguiente diapositiva, Frankenstein, una obra perteneciente al. Así es el título, como lo dice en la diapositiva. Ahí dice, coloca aquí el movimiento literario al que corresponde, ¿no? Si bueno, ahora lo revisamos rapidito. Identifiquen a qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen, las características de dicho movimiento. Acompaña tu frase con imágenes que la ilustren. Ahora vamos a checar los recursos. Frankenstein y el sentido de la vida. Déjenme ver nada más en qué diapositiva voy. Esta es la diapositiva 5. Un momento. Ahí está. En la diapositiva 5, Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en el capítulo 4 y 5, reflexiona. Estamos hablando de la lectura de Frankenstein, ¿verdad? Recuerda revisar el recurso sobre ese tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes. En un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras, explica tu elección. O sea, del capítulo 4 y 5 van a ustedes hacer una reflexión y van a ver cuál es el sentido de la vida para Frankenstein. No para ustedes, para Víctor Frankenstein, ¿verdad? Y obviamente van a revisar el recurso sobre este tema. Bien. En la 6 es la primera impresión de la lectura, la debutante de Leonora Carrington. Si se fijan aquí ya repite lo que pide las instrucciones de la otra lectura. Dice, retomen lo que escribieron en el punto 5, que eso viene en las instrucciones, de cualquier forma voy hacia allá. En el punto 5, que dice, anota en una hoja las primeras impresiones. ¿Qué emociones, sentimientos, pensamientos evocó en ti esta historia? Necesitarás las notas. Bien, en el punto 3 refiere a esta lectura y en el punto 5 refiere a esta otra lectura, ¿verdad? Bien. Entonces van a retomar lo que escribieron en el punto 5, que son sus apuntes sobre las emociones, sobre los sentimientos o pensamientos que les provocó la lectura a ustedes, y van a acompañarlo con una imagen. Ahora vamos a suponer si la imagen es, si les provocó ira, van a buscar una imagen con ira y van a describir
en no más de 50 palabras sobre su imagen de ira y la relación con el texto, ¿verdad? O sea, ¿qué parte del texto y por qué les hizo sentir ira, tristeza o la emoción que ustedes sientan? Leonora Carrington y su contexto. Van a investigar en internet el contexto de la obra y del autor, ¿verdad? De la obra que ustedes leyeron y de la autora. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? Si se fijan, es lo mismo de la obra anterior. ¿Cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué creen que escribió la autora esta obra? Elijan los elementos que consideren más relevantes del contexto para el análisis del texto y lo van a representar en la diapositiva. Ya sea que ustedes elaboren un audio o elaboren un texto en donde hagan esta relación de no más de 50 palabras, usen su creatividad. La debutante, una obra perteneciente al, si se fijan es lo mismo que lo anterior, van a identificar a qué movimiento literario corresponde la obra y van a seleccionar un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Vamos a ver los movimientos de las obras literarias. Acompañen sus frases con imágenes que le ilustren. Si se fijan, algo que tienen en común es relacionen imágenes con el texto. Lo debutante y el sentido de la vida. Con base en el texto van a reflexionar cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Recuerden revisar recursos sobre este tema para apoyar su reflexión. Una vez que lo he identificado, van a ilustrarlo con una imagen o varias imágenes y además en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras van a explicar la elección de la imagen. La ficción y los mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios, plantean mundos posibles. Van a identificar los elementos ficticios y los mundos posibles, lo van a representar con una o varias imágenes, como ustedes sientan que se representa de una forma completa en la diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Pueden ustedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad de la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio de la transformación o alteración de la realidad. En esta página ustedes van a poner las fuentes de consulta, que en un momento también lo reviso. Finalmente, les está pidiendo que decoren sus diapositivas, las hagan agradables, con imágenes. Solo les recomiendo utilicen colores suaves, colores pastel, agradables a la vista, que no sean esos colores chillantes que lastiman, ¿verdad? Que le dan poca profesionalidad, que son más colores como para textos de mercadotecnia, para textos publicitarios, ¿no? Aquí van a utilizar, si deciden utilizar colores suaves, ¿sale? Agradables. Bien. Perdón. Un momento. Ay, a ver, un momento, es que me estorba una pestañita y no me deja abrir. Pero bueno, aquí me voy yo derechito. Bueno, entro muy rápido a lo que son los recursos. Ya los había mostrado muy rápido, me parece, que en la primera diapositiva. Revisen, aquí viene todo lo que ustedes necesitan para poder dar respuesta a las 2 actividades. Yo les daría un montón de respuestas, pero creo que ya en preparatoria
pues yo debo de darles la oportunidad de no quitarles el derecho de que ustedes adquieran por sí mismos su aprendizaje, ¿verdad? Quitarnos el mal hábito de que el maestro estudia y estudia por mí y luego me dice pues de qué se trató toda la lectura. Entonces, rompiendo estos malos hábitos, estos vicios, estas formas, bueno, les dejo a ustedes que revisen el material. Es una estrategia que yo utilizo para que lean. Anteriormente yo tenía el vicio que tienen todavía algunos facilitadores de dar todas las respuestas, hacer casi las actividades por ustedes. Y me di cuenta pues de mi grave error, ¿no? Que pues no, yo no les daba esa oportunidad de leer, de aprender por ustedes mismos. Entonces, revisen por favor los recursos y si no es suficiente la información, tienen un mundo para investigar en el Internet, ¿verdad? Bien, solamente les quería comentar esta partecita. Ok, vámonos a la siguiente actividad. Esta actividad es muchísimo más sencillo en el sentido del seguimiento de instrucciones, porque pues, lo único que tienen que hacer es pues, dar respuestas en donde se les está pidiendo que es dentro de este cuadro. Bien, bueno, van a escuchar para empezar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, lo van a escuchar primero en náhuatl y luego en el español, y van ustedes a dar respuesta a estas tres preguntas, ¿vale? Me voy rapidito, ahí no creo que sea necesario entretenerme. 2. Van a buscar en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, la que ustedes encuentren, ¿verdad? O la que ustedes quieran o a la que ustedes le tengan curiosidad, con su traducción en español, puede ser de cualquier género. Eligen uno que les parezca interesante, de preferencia uno en alguna lengua indígena que se hable en un estado o en tu estado de preferencia. Por ejemplo, yo soy de Jalisco, aquí donde yo vivo hay mucho huichol, entonces pues quizás por ahí, ¿no? O de la comunidad donde ustedes viven. Yo vivo en Chapala, Jalisco, y ahí hay una comunidad grande de huicholes. Bueno, 3. Van a grabar un audio en que lean dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo. Sobre tu audio a la nube y pega el enlace en este cuadro. Bien, aquí van a pegar el enlace de su audio. Cuando suban su audio a Google Drive o al que ustedes utilicen, solo verifiquen que yo pueda o que el lector a quien ustedes se lo están enviando tenga acceso a su Drive. Si no, pues voy a tener que pedirles de favor que vuelvan a enviar la actividad. 5. Reflexionen y comenten de forma breve, 3 a 5 líneas, no 6 ni 2, son 3 a 5. ¿Por qué eligieron este texto o fragmento? ¿Qué sintieron al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones les transmitió? Entonces, 3, 5 líneas, van ustedes a responder a 1, 2, 3 preguntas. Esto quiere decir que quizás les falten líneas. Entonces, si me mandan una línea, pues obviamente, ¿qué tipo de respuesta a 3 preguntas va a ser esa, verdad? 6. Revisen el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Reflexionen acerca de su contenido y respondan de forma breve, igual, 3 a 5 líneas. La siguiente pregunta. ¿Creen que la literatura ayuda a la conversación de las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. Entonces, si creen que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas, sí, no, por esto, por lo otro, y no,
por esto y por lo otro, ¿verdad? Yo en lo personal digo que sí, porque gracias a la literatura de las lenguas indígenas, ustedes van a poder leer un poema en náhuatl y de alguna forma pues sigue vivo, ¿verdad? Bueno, es una partecita, no pude aguantar comentar algo casi dando una respuesta. 7. Busquen en internet alguna muestra de lírica. Ustedes han de recordar que estos rollos líricos son los que llevan un ritmo, como algunas poesías, ¿verdad? Mexicana que ustedes les gusten, ya sea corridos, coplas, sones, bombas, yucatecas, chilenas, pirecuas o de cualquier otra. De preferencia, insiste esto, y la verdad es lo ideal, que se relacione con su estado o del estado de alguien que ustedes conozcan y compartan el enlace en este recuadro. Y obviamente van a checar que el enlace funciona, o sea, que me dirija a donde ustedes deseen que yo me dirija. 8. Reflexionen y comenten de forma breve, igual, 3 a 5 líneas, no 2 ni 6, 3 a 5. ¿Por qué eligieron esta muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano? No, pues un orgullo, para mí representa el fondo del ser mexicano, ¿verdad? Se los digo de una forma muy abrupta, pero ustedes tienen que desarrollarlo de mejor forma. 9. México es una nación particular, es decir, está conformada de personas con raíces en diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Creen que la lírica mexicana refleja dicha particularidad? Sí, no. Justifiquen su respuesta igual de 3 a 5 líneas. 10. Con base en todo lo que han hecho previamente, respondan, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoran y respetan las diferentes culturas? Justifiquen su respuesta y de igual forma de 3 a 5 líneas. Aquí lo complicado no va a ser llegar a las 3 líneas. Realmente lo complicado es no pasarse de las 5 líneas. Realmente es más bien a lo que ustedes se van a enfrentar. Perdón. Muy bien, si se fijan, la actividad 2, pues seguir las instrucciones está mucho más sencillo. Si hay alguna duda, pueden ustedes expresarlo de preferencia en el foro de aprendizaje para que entre ustedes mismos se den respuesta, se apoyen, ¿verdad? Es un aprendizaje colaborativo. Ya noto yo, su facilitador, que es una pregunta general o que nadie da respuesta, pues es cuando yo intervengo, ¿no? Muy bien, básicamente es lo que de forma muy rápida, 1 hora 10 minutos. La verdad fue más atropellado de lo normal por los tiempos, ya que la semana pasada no se grabó la sesión, estuvo Zulem presente, y me estuvo ayudando mucho si funciona, si no funciona, realmente me ayudó ese día Zulem, y también gracias a eso puedo pues conocer ya un poco más el programa. Ya lo estoy grabando, lo voy a subir a YouTube. Yo pienso que se va a subir en el transcurso de la noche. He escuchado que tarda algunas horas. Esto quiere decir que el día de mañana, saliendo de mi otro trabajo, yo voy a publicar la liga de YouTube para todos ustedes en el foro de avisos. ¿Sale? Muy bien. Pues he terminado con la sesión. No sé si haya alguna duda. Incluso podemos experimentar. Si ustedes quieren hablar, si quieren ver en su pantalla, creo que también pueden hacerlo. No sé si se animan a que conozcamos un poquito juntos también esta nueva aplicación, este nuevo programa.
aplicación sería pues también en el celular. En este caso es un programa, porque así lo bajé. O si quieren escribir y tienen algunas dudas. Daniela, muchas gracias, buenas noches. Si no tienen dudas, miren que nada más son 4. También pueden expresarlo y pues damos por terminada la sesión, ¿verdad? No sé, ¿hay alguien que tenga alguna otra duda? Si no tienen dudas, por favor, también coméntenlo para pues ya pasar a la despedida. Quiero comentarles rápidamente en lo que se deciden si tienen dudas o no, que en 5 años que llevo en prepa, que estoy en prepa en línea, es la primera vez que hago ya una sesión formal en donde los estudiantes me puedan ver. Siempre he estado como escondido, ¿no? Normalmente no me gusta estar en la pantalla, ¿no? No me gusta cómo me veo ni cómo me escucho. Creo que nos pasa a todos a veces. Pero bueno, esta aplicación me lo permite con más facilidad que Hangout, porque en Hangout la cámara salía yo muy opaco. También esa era una de las razones por las que decidí ya no aparecer en pantalla. Daniela, muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Natalia, yo subo el video a YouTube. Yo les comentaba a tus compañeros que terminando la sesión lo subo. Dicen que tarda muchas horas. La verdad es la primera vez que lo voy a hacer. Estoy aprendiendo un poquito a manejar esta aplicación. No he subido nunca un video de sesión síncrona a YouTube. He subido de otros, así como ustedes. Pero pues no una sesión tan larga, no algo de 1 hora. Siempre lo que he subido ha sido muy cortito. Liz, muchas gracias. Sé que fue una sesión muy atropellada. Quise abarcar desde el módulo 2, imagínense nada más. La próxima sesión, ¿qué les parece si es a las 9 de la noche? ¿Y qué les parece este método de trabajo en la sesión? ¿O me voy directamente a las actividades? ¿Cómo les parece a ustedes mejor? Horario y método de la sesión. La estructura, la forma. ¿Se les facilita o prefieren al grano? Hay ocasiones, no me ha ocurrido, pero pudiera ocurrir que el grupo diga, no me interesa repasar nada, a mí dame directamente las actividades. Aparte es una forma de irlos conociendo, ¿verdad? Bueno, quiero también decirles que pues no es un grupo muy expresivo tampoco, ¿no? Bueno, puedo entonces inferir que la sesión ha quedado clara. Eh, Jorge, bueno, le pareció bien, quizás un poco atropellado. Quiero confesar que he estado con miedo que se corte también la transmisión y eso me ha hecho ir un poco más rápido, ¿no? Pero las pruebas que yo había hecho pues eran de 5 minutos, 10 minutos, no había durado tanto, estoy aprendiendo que realmente la sesión no se corta, eso me está gustando. Ahora voy a ver cuánto demora una sesión en subirse a YouTube. Pues bueno, estoy yo aprendiendo un poquito ahora de esta parte, ¿no? Y repasarse más una magnífica idea. Muy bien, Natalia, qué bueno, qué bueno. Voy entonces a ir trabajando el repaso. En lugar de quitar diapositivas, voy a sumar. Esto quiere decir que voy a estar repasando lo mismo todos los días, obviamente de una forma muy rapidita. Creo que ya no va a ser tan atropellado como hoy. Obviamente, eh,
Espero no durar más de 1 hora 15, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Daniel, no, es mejor la explicación completa. Pues de esta manera se puede desarrollar mejor las actividades. Muy bien, Daniela, supongo que hablas del repaso de los módulos anteriores hasta el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Repito, subo a YouTube la sesión. Tengo entendido que tarda algunas horas o varias. La verdad no tengo la menor idea. Eso es algo que me han estado comentando. Ahora lo voy a experimentar, voy a hacer esta parte. La hipótesis es que si yo grabo una sesión síncrona, entonces va a tardar 4 o 5 horas en subirse a YouTube. Y ahora lo vamos a experimentar y luego, y ahora pues ya después del experimento, la próxima sesión pues yo les arrojaré mis conclusiones. ¿Sale? Bueno, entonces pues doy por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por estar presentes. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 9 en punto. Y pues muchísimo ánimo, muchísimo éxito. Ya cuarto módulo, ya 4 meses, ya un camino recorrido de aprendizaje y de compromiso y de superación personal para sus diferentes metas. Felicidades, muchísimas gracias, buenas noches.